El tema que vamos a tratar ahora puede resultar un poco árido para nuestro televidente común que capaz que no está muy interiorizado en este asunto, pero van a ver que al final de la entrevista que vamos a realizar ahora con alguien que fue capaz de reconfigurar el sistema solar, usted puede llegar a entender el papel de la ciencia en nuestro país y cuál es la disputa que se está dando por estos días. La DICIT, la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del MEC, fue creada para coordinar políticas de investigación e innovación y dar visibilidad al sistema científico uruguayo. Funcionó durante 9 meses, eso fue lo que duró, y fue bajo la dirección de Gonzalo Tancredi, hasta su supresión en la ley presupuestal. Resulta que la disolución de la DICIT y la creación de una nueva Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento han generado críticas por una institucionalidad que podría ser considerada débil por aquellos que la detractan, una estructura bicéfala, que separa investigación de innovación y falta de consensos que impiden construir, según se afirma, una política científica de Estado. Queremos entender qué es lo que se perdería con esta decisión, qué riesgos trae el nuevo diseño institucional, cuáles son las condiciones necesarias para que ciencia e innovación trasciendan las lógicas o los loops de los distintos gobiernos. Así es que nos acompaña Gonzalo Tancredi. Es astrónomo, es investigador. Y la pregunta que abre esta conversación es si estamos construyendo una institucionalidad científica capaz de perdurar a los cambios de clima que traen los distintos gobiernos. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, muchas gracias por la invitación y sin duda por interesarse en esos temas que son difíciles muchas veces de comprender para aquellos que no están metidos en el tema, pero que hacen mucho al futuro del país. ¿Entendés como clara esta explicación acerca de cuál es el dilema que se presenta? Sí, acá, digamos, el problema que tenemos es que venimos desde hace muchos años en cambios institucionales que no le dan fortaleza y que no le dan continuidad a la conducción de las políticas de ciencia y tecnología. Tú hacías referencia a la DICIT, no es que tiene 9 meses, ya viene de años anteriores, pero ha venido sufriendo cambios y diríamos quizás en los últimos 15, 20 años, cambios que no han permanecido. Y el problema que vemos es que lo que fue recientemente aprobado en la ley presupuestal también va a tener ese mismo destino, o sea, de no tener una continuidad. Yo creo que acá hay dos problemas y un poco lo señalabas tú en ese resumen. Por una parte es lo que entendemos la separación entre las conducciones o los liderazgos de innovación e investigación. Para nosotros eso debe ser algo integral. Cuando digo nosotros, ¿a quién me hago referencia? Sin duda al sistema académico del cual yo provengo y vuelvo ahora a mi actividad, pero también otra cantidad de actores. En el periodo anterior, en la administración anterior... ¿Crees que hay una dicotomía ahí? Que se está planteando hoy una dicotomía, una separación. Exactamente, sí. ¿Con énfasis en? Y con énfasis quizás en la innovación y una visión más vinculada a la producción y visiones más productivistas que a el hecho de una visión más integral en el cual la investigación haga un aporte sustancial a la innovación, pero también a otro tipo de investigación que pueda cubrir otras áreas del conocimiento. Entonces, el primer problema es la separación. Se crean dos institucionalidades, una que se llama el Programa Uruguay Innova y otra la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento. Cuando desde los diagnósticos que se venían haciendo en el periodo anterior se veía la necesidad de tener una conducción única, una conducción que integrara justamente la ciencia, la tecnología y la innovación. Ese es el primer problema, la disociación entre estas dos y cómo será ese diálogo. Y en definitiva lo que entendemos que con esta propuesta hay una cierta como sumisión de las políticas de investigación sobre la innovación. Y lo otro es el hecho de la permanencia y la debilidad de las instituciones que se están creando. Entendemos que debemos, o sea, un programa es algo que es muy efímero, que posiblemente en este mismo periodo o en un próximo periodo de gobierno se disuelva. Y la Secretaría, tal cual se creó, también es una institucionalidad débil, con pocos funcionarios, etc. Entonces, lo que apostábamos era a que hubiera una institucionalidad fortalecida.
¿Puede ser una secretaría en la órbita de presidencia? Sí, tiene una serie de críticas y me parece que son válidas y se han manifestado en el Parlamento, por ejemplo, el tema de la falta de control parlamentario y quizás más de control ciudadano sobre una institucionalidad creada en la órbita de presidencia. Pero esta disociación entre dos no es una buena solución. Gonzalo, pero ¿por qué crees que en algún momento se manejó la idea de un ministerio de innovación y de investigación e innovación? ¿Por qué crees que no se avanzó en esto? Bueno, ahí creo que ha habido una reticencia importante del sistema político en la creación de un nuevo ministerio. Cuando uno dice un nuevo ministerio, bueno, dice, nueva burocracia, pero ya tenemos una cantidad de organismos que pueden integrarse a un ministerio de investigación e innovación, de ciencia, tecnología e innovación, que ya podrían facilitar. Por ejemplo, digamos, tenemos una cantidad de organismos que están dispersos en el Estado uruguayo. Un caso muy claro es el Instituto de Investigaciones Clemente Estable, perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura, que hoy en día, además, como la ciencia y la tecnología sale en gran parte del Ministerio de Educación y Cultura, al desaparecer, al suprimirse la DICIT, el IPSE queda más huérfano todavía dentro del MEC. Sería naturalmente un organismo, pero también integrar a otros organismos como el INUMET, una institución que tendría que tener una mayor vinculación a la investigación, el Instituto Pasteur, el LATU, el INAH, todo ese aparataje de instituciones que podrían estar o albergadas o por lo menos articuladas en una institución como un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es la solución que han encontrado muchos países y a su vez también con una vinculación más directa con la formación de los investigadores, con la educación superior. Entonces, esa fórmula ha tenido objeciones por parte del sistema político y no estuvo en el programa de gobierno, si bien hubo organismos, por ejemplo, la institución de la Asociación de Investigadores que estuvo promoviendo esta idea. Pero en el propio debate parlamentario hubo algunas manifestaciones, aún de legisladores de la oposición, señalando que la solución del ministerio para ellos era la más adecuada. Entonces quizás hay un espacio, porque está la crítica que recién comentábamos de seguir centralizando en la órbita de presidencia organismos como una Secretaría de Ciencia digamos, la falta de control parlamentario que decíamos. Entonces quizás la solución es buscar una institucionalidad mínima de ministerio que articule a las diferentes instituciones. Y eso es lo que justamente es interesante, que si bien se aprobó una institucionalidad en esta ley presupuestal, también se incluyó a último momento, y cuando decimos a último momento fue en los últimos minutos, en la Cámara de Senadores un artículo, el artículo 73, que los invito a que lo lean, que dice exactamente que se encomienda al Poder Ejecutivo y al CONICYT, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, con participación amplia, a elaborar en un plazo de 120 días una ley de diseño institucional del sistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Es posible, desde el punto de vista práctico, lograr los consensos necesarios, articular todas las partes del sistema involucrados en esto para en 120 días tener un proyecto de ley? Es que lo que pasa es que ya había trabajo hecho en lo previo y me parece que ahora lo que está necesitando es ponerse a formularlo en términos legales, en términos legislativos, esas diferentes alternativas. Entonces hay que ver, hay que discutir entre los diferentes actores. También es algo que yo señalo en mi nota, faltó un debate entre el sistema político, el sistema académico, el sistema empresarial, para ver si estas soluciones que se estaban planteando eran viables, eran acordables. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en los próximos. Y bueno, estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando, yo he tenido conversaciones, con gente del ámbito académico, con gente del ámbito político, para ver si es posible buscar diferentes alternativas. Pero, ¿por qué no fueron escuchadas estas posturas? O sea, ¿dónde crees que estuvo la falta de comunicación? ¿Se debilitó el diálogo? ¿Qué pasó en el medio para que, pese a que estén todos estos comentarios de por qué no era conveniente hacer esta división, aún así se avanza en este sentido? Bueno, o sea, yo impulsé, digamos, desde la órbita de la DICIT esas instancias, he tenido diálogo con los diferentes actores. El tema es que al momento de formular estas propuestas en la ley presupuestal no se vieron reflejadas.
y tampoco se vio reflejado ese diálogo. Hay documentos que salieron, por ejemplo, yo recién estaba releyendo un documento de la Asociación de Investigadores, de InvestigaUI, que salió en julio, en el cual ya se señalaban muchas de estas preocupaciones y las alternativas. Bueno, ese tipo de comentarios, de opiniones, no fueron incluidas en esta propuesta y de ahí un poco las discrepancias que estoy planteando en este momento. Y desde el punto de vista más de los contenidos, ¿cuáles son los desafíos que tiene el país planteado? ¿Qué es lo que Uruguay tiene que hacer sí o sí en esta materia? Sin duda, digamos, hay un desafío que no se ha podido cumplir en esta ley presupuestal y es una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación. Eso es clave. O sea, podemos tener la mejor institucionalidad, pero si no tenemos un refuerzo en la inversión, no vamos a caminar. Y en los hechos, este refuerzo no apareció en la ley presupuestal, si bien creo que lo que sí sucedió es que el tema ha estado más en debate, se ha jerarquizado, está más en la conversación, pero todavía falta, digamos, transformarlo en números. Yo creo que tenemos la esperanza, digamos, por lo que se ha conversado con diferentes actores, de que esto puede ocurrir en las próximas, por ejemplo, rendiciones de cuentas. Pero también se puede acompañar momentáneamente con préstamos o con algún tipo de apoyo internacional. En eso se ha venido haciendo gestiones y hay planteos concretos. Hay un préstamo por parte del BID para poder impulsar unas primeras etapas. Y después también tiene que haber cambios en el sistema estatal uruguayo. Por ejemplo, nos preocupa mucho que las empresas públicas y varios ministerios que tienen una participación activa en esto no tengan, por ejemplo, oficinas o unidades específicas sobre investigación e innovación. En esta ley presupuestal, el Ministerio de Industria sí lo incorpora y me parece muy positivo que esto ocurra, pero están faltando a nivel de esas empresas públicas, UTE, Antel, o sea, son empresas muy grandes, tecnológicas en Uruguay, como para no tener una unidad, un grupo de gente que trate de vincular el sistema académico, los investigadores, con las necesidades que tienen las empresas. Entonces, eso sería una alternativa. Y lo mismo podríamos decir de otros ministerios, salud pública, ganadería, hasta el MIDES también podríamos plantear en todo lo que hace a las políticas sociales. Sin embargo, Gonzalo, o sea, se ha escuchado en otros casos, no en este, ¿no? Que generalmente cuando se toma una decisión de llevar una secretaría a la órbita de presidencia, generalmente el argumento es para evitar la lentitud o la burocracia que genera una institución por separado. Vos decías, bueno, no tiene control parlamentario, pero puede llegar a ser más ágil. Estos son los argumentos que se dan, si mal no recuerdo, fue lo que pasó, por ejemplo, con el plan Ceibal, ¿no? Es decir, bueno, tenerlo bajo la órbita de presidencia permite un pragmatismo y una agilidad que de otra forma no se logra. ¿Cómo ves vos ese planteo? Yo creo que sin duda, digamos, la alternativa de ponerlo en presidencia da mayor ejecutividad, quizás, y mayor transversabilidad. O sea, es claro que querer liderar las políticas de investigación e innovación desde una dirección, desde un ministerio como el de Educación y Cultura, era algo muy difícil. O sea, era difícil el diálogo con los otros ministerios. Entonces, ese creo que es el aspecto, digo, positivo que tiene el hecho de ponerlo en la órbita de presidencia. El problema es la superposición. O sea, en definitiva, todo esto depende de la Secretaría de Presidencia, que tiene otra cantidad de temas. O sea, si uno ve el organigrama de Secretaría de Presidencia, ve una diversidad de organismos. Tenemos la GESIC, tenemos la Secretaría Nacional de Deporte, tenemos, digamos, varios otros de este tipo, y así entonces se hace difícil. ¿Cuál es la solución? No es fácil, ¿tá? Yo entiendo que no es fácil porque también están las críticas respecto al ministerio. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la solución que encontremos sea una solución que perdure más allá de los cambios de gobierno. Entonces es una solución en la cual tenemos que conversar con los diferentes actores, llámese oposición, llámese interna del partido de gobierno, porque también ha habido desacuerdos importantes, y los sectores sociales más importantes, el sector académico, el sector empresarial, el sector de los trabajadores. Y por eso es muy positivo que esta discusión también sea parte el CONICYT en este debate, porque ahí están representados organismos de diferente tipo. Pensaba en países como Chile, que hay que reconocer que Chile combina estas dos cosas que vos decís, tiene institucionalidad y además presupuesto.
seguramente cuando uno habla con los científicos chilenos dirán que no todo el presupuesto que quieren, pero Chile es un ejemplo como país. Sí, hay varios, o sea, casi todos los países, o por lo menos muchos países de la región y del mundo, lo que tienen sin duda es un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el caso de Chile y en el caso de España, por ejemplo, incorporan también otra dimensión que es la educación superior. En el caso de Chile lo tiene claramente, en el caso de España también. Entonces, porque sin duda, ¿dónde se van a formar los investigadores? ¿Dónde se desarrolla hoy en día en el país la mayor parte de la investigación científico, tecnológica e innovación? En las universidades. Entonces, tener un diálogo muy cercano con las universidades es fundamental. Así que esas son, digo, las soluciones que tendríamos. Pero claro, una solución de la creación de un ministerio supone un acuerdo también con la oposición, porque no queremos crear un ministerio que en 4 años, o ya a esta altura menos, se vaya a disolver. Entonces, busquemos ese tipo de conversaciones y veamos hasta dónde se está dispuesto, ¿no? Porque, como decíamos, están las otras críticas también de una instancia como una secretaría. Y el sistema y los investigadores y la academia han tenido vinculación con los distintos partidos para llevar este planteo concreto. Bueno, acá, digamos, como ustedes quizás saben, yo antes de asumir esta dirección estaba como presidente de la Asociación de Investigadores Investigahui. En ese momento nosotros tuvimos diálogo con todos los partidos políticos y hasta elaboramos documentos con las propuestas nuestras, pero documentos comparativos de los diferentes programas de los partidos políticos. Y ahí había una serie de consensos. Quizás en el tema institucionalidad no se llegaba a una fórmula única, pero nunca nos sentamos, cuando hablo sería todo el sistema, todos los actores, a debatir cuáles serían las soluciones mejores. Creo que este es el momento, este es el paraguas que nos abre este artículo. Estos 120 días. Estos 120 días que quizás se puedan extender a 180 o el tiempo que se necesite, no muy largo, porque tampoco vamos a pasar todo un periodo de gobierno discutiendo, pero digamos que en el correr de este semestre tendríamos que llegar a alguna fórmula de acuerdo. Es decir, ¿Cuáles son las expectativas con respecto a, perdona Gaby? Sí. Bueno, es difícil. O sea, primero que este artículo, que como decía, apareció a último momento, fue aprobado en los primeros días de diciembre. Recién tomamos claridad de lo que había sucedido a finales y también estaba todo este momento de los cambios. Yo creo que los diferentes actores, la Universidad de la República está discutiendo, la Asociación de Investigadores también, los actores del sistema político, porque además hay otro artículo también bien interesante que marca justamente el interés del Parlamento en poner un ojo sobre este tema, que es el artículo anterior, el 72, que crea una comisión bicameral de seguimiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. O sea que acá hay 2 artículos en los cuales el Parlamento lo que está diciendo es: nos interesa hacer un seguimiento del tema, nos preocupa este tema, y un segundo artículo es: pónganse a trabajar para elaborar una propuesta que nos la tienen que presentar a nosotros, al Parlamento, para un nuevo diseño, porque esta solución que se encontró no estamos totalmente conformes. Cuando hablabas de los énfasis de esta nueva institucionalidad, decías, bueno, es bicéfala, de alguna manera está poniéndole énfasis en la innovación y no tanto en la investigación, y esto podría traducirse a nivel presupuestal también. Sí, sin duda. Vamos a ver, o sea, en lo que hace al presupuesto en sí, no han habido cambios sustanciales, no ha habido grandes inversiones en esta ley presupuestal. Sabíamos de las restricciones que hay a nivel fiscal, las teníamos presentes, y que el margen fiscal daba para poco, digamos, los 150 millones de dólares que se estuvieron hablando, esencialmente tuvieron otro destino, aunque alguna parte menor fue para este tema. Hasta hubo algunos cambios importantes a nivel de la discusión parlamentaria. Pero también se ha hablado de que hay un préstamo que se ha negociado, y entonces hay que ver cuál es el destino que se le da a esos fondos. Entonces eso es un poco algo que veremos cómo ocurre en los próximos meses, en el próximo año. Para cerrar esta entrevista, si ustedes no tienen ninguna otra pregunta, yo te hago hagamos una comparación. Esta nueva institucionalidad que se está planteando para la ciencia, la investigación,
¿Es contractiva del sistema de investigadores o podemos hablar de una expansión? Yo creo que lo que nos plantea esta institucionalidad es una gran indefinición, no sabemos cómo va a funcionar, porque como decía, estamos creando como dos instituciones o dos programas que no sabemos si va a haber una supeditación de uno a otro. Uno esperaría que por los énfasis que se han planteado, sí, la parte de investigación quedaría más supeditada a la innovación, pero es claro que no es una solución que sirva para futuro. Entonces, teníamos una mala solución antes, tenemos una mala solución ahora, esperemos tener, y teníamos quizás malas soluciones anteriores, porque cabe señalar que en el periodo anterior del tercer gobierno del Frente Amplio, se había creado una Secretaría de Ciencia y Tecnología en la órbita de presidencia. Que tenía una persona y no tenía presupuesto. Exactamente. Era peor todavía, pero también se habían ensayado otras soluciones. Entonces, dejemos de ensayar soluciones que no conforman y busquemos una solución en acuerdo con todo el sistema más permanente. La dotación presupuestal prevista ¿puede llegar a ser menor en 2029 de lo que era en 2024? Porque eso es lo que argumentó Cancela, el rector de la universidad. Dijo, al ritmo que venimos, ya no va a ser el 4,9 que cerró la universidad en 2024, sino que vamos a estar casi en el entorno del 4%, perdiendo de forma significativa. Sí, esos números hacen, pienso, referencia por esas cantidades más a todo el sistema educativo. No, sí, eso sin duda. Cancela lo decía respecto a todo el concretamente, si presupuesto. uno hace los números en cuanto a la asignación presupuestal, los cambios que hay en materia de investigación y desarrollo, I+D, son mínimos para el 2026 y 2027. ¿Tá? Son, diríamos, del orden del 0,01-0,02%. O sea que en realidad sí pierde, porque si uno toma en cuenta el crecimiento proyectado... Claro, bueno, porque sí, ese es duda. el argumento que hace... Sí. O sea, si uno toma en cuenta la evolución del PBI y que los números, no cambian sustancialmente, terminaríamos con una cierta reducción. Pero son detallecitos, digamos, ¿tá? Porque también depende mucho cómo se cuenta, digamos, se ha hablado de que en los últimos años ha habido una evolución de la inversión en I+D en Uruguay. Desde mi perspectiva, esos números pueden ser bastante cuestionables. Lo que es claro es que estamos todavía lejos de alcanzar el 1%, que ni siquiera el 1% es un techo en lo que hace a la inversión en I+D en relación al PBI. Es el piso que deberíamos tener como país con el mínimo nivel aceptable. Exactamente, con el nivel económicamente desarrollado que tenemos hoy en día. Los países que se muestran más desarrollados en esto aplican entre un 2 y un 4% solo en el sector público, más lo privado, ¿no? Que tiene un aporte igual. Ahí esos números de entre el 2 y el 4 suman lo privado, pero generalmente a nivel privado es del orden del 1%. Y nosotros a nivel privado no llegamos al 0,4% del PBI. O sea, estamos muy lejos todavía, perdón, a nivel público. A nivel público. ¿Cuánto es lo privado ahora? O sea, ahí los números, por ejemplo, si hoy tomamos los números que publica la ANI, el organismo Prisma, estamos hablando de un 0,35% privado y un 0,35% público aproximadamente, pero lo que pasa es que lo privado, y ahí sí hemos hecho estudios, tiene un componente de concentrarse en unas pocas empresas con una especificidad muy grande, como por ejemplo empresas como Globant y Mercado Libre, empresas del rubro tecnológico, y sin duda es importante tener una inversión en esas áreas, pero hay otras áreas que tienen a nivel privado muy poco desarrollo y que tendrían una capacidad muy grande de contribuir al país. En general la investigación básica es financiada por el Estado y es la que termina derramando en la investigación por ejemplo, aplicada. Después, todas las áreas biotecnológicas o agropecuarias, ahí tendríamos que tener una mayor inversión privada que no la tenemos hoy en día. Claro, vos decís, cuando se desagregan los números... Ahí vienen las mayores deficiencias. Es un poco por ahí. Sí. Hay una concentración, son muy pocas empresas privadas en Uruguay que hacen inversión y las empresas públicas tampoco. Entonces, ahí hay una preocupación y hay un cambio que tenemos que promover en los próximos años. Muy bien. Gonzalo, Plutón tuvo un problema cuando abriste la boca, ¿no? Fue degradado.
Y decías en tu carta, en la que remitías a la opinión pública, a todo el sistema político, decías, lo que me conocen saben que no callo mis opiniones, digo y milito por lo que pienso, si no, seguiríamos teniendo 9 planetas en el sistema solar y no 8 como a partir de 2006. Por lo tanto, hago pública mi opinión. Gracias por haberlo hecho también aquí en la televisión pública. Ese fue el objetivo y bueno, y ahora, como decía anteriormente, vuelvo a militar desde el ámbito social, desde el ámbito de los investigadores, de la UDELAR, porque entiendo que este es un tema central para el país. Así que esperemos poder introducir cambios. Gracias. Nos vamos a una